Buenas tardes, hoy vamos a estudiar cómo determinar las medidas de tendencia central para datos agrupados en una tabla de frecuencias. Las principales medidas de tendencia central son la media o promedio, moda y mediana. Y estas son las ecuaciones que vamos a analizar y estudiar para determinar estas medidas de tendencia central. Para eso lo vamos a hacer con esta situación que se nos plantea. En una fábrica registran el tiempo que cada uno de sus operarios tarda en empacar una caja de 100 paquetes de galletas. El gerente de producción está interesado en determinar la media, mediana y moda de la muestra. Listo. Vamos a interpretar un poquito qué nos indica la información que aparece en esta tabla. Estos son los intervalos. Hay 5 intervalos que indican el tiempo que tardan los operarios en empacar los 100 paquetes. Hay 9 operarios que tardan entre 1 y 3 minutos, 17 entre 3 y 5 y así con los restantes. Los operarios están relacionados con la frecuencia o con el concepto de frecuencia absoluta. Por eso acá colocamos F sub I, que es el símbolo para representarla, y nos indica la cantidad de operarios que tiene cada uno de los intervalos. Si sumamos esta cantidad de operarios, quiere decir que es 85 la cantidad total de operarios que hay en la fábrica o en la empresa. M sub I indica la marca de clase, ¿sí? A veces utilizamos la X y a veces la M. Hoy vamos a utilizar la M como marca de clase, M sub I. ¿Cómo se determina esta marca de clase? Es la suma de los límites, el límite inferior más el límite superior. Eso nos da 1 más 3, 4 y lo divido en 2. Eso me da 2, 3 más 5, 8, divido 2, 4 y así con el restante de valores. ¿Sí? 9 más 11, 20 dividido 2, 10. F mayúscula. F mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿sí? Y está estrechamente relacionado con el concepto de frecuencia absoluta, porque utilizamos la frecuencia absoluta para calcular esta frecuencia acumulada. Entonces el primer valor de la frecuencia acumulada es 9 y coincide con el primer valor de la frecuencia absoluta. Para determinar el segundo valor, tomo este valor, el anterior, que es 9, y le sumo la frecuencia siguiente, ¿sí? Absoluta, que es 17. Eso me daría 26. Le sumo la siguiente, que sería 25. 26 más 25, 51. La siguiente, que sería 51 más 23, 74. Y la siguiente, que sería 74 más 11, 85. Listo, ya he calculado mi frecuencia acumulada. Es importante que nos fijemos en lo siguiente. El último valor de la frecuencia acumulada, que es 85, debe coincidir con la suma de los valores de la frecuencia absoluta, ¿sí? Deben de ser iguales para verificar que efectivamente nos quedó bien este cálculo. Ahora vamos a determinar por qué acá agregamos esta columna con esta expresión. Entonces la primera medida de tendencia central que vamos a calcular es la media o promedio. En la parte se representa con este símbolo. La parte del numerador nos indica que debo multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta y estos productos al final los voy a sumar. Este símbolo indica sumatorio y n es el número de operarios que hay en la empresa. Listo, entonces vamos a calcular estos productos. Entonces sería MI 2 por 9, 18, que sería nuestro primer valor. El siguiente valor sería 4 por 17, que nos da 68. El siguiente valor, que sería 6 por 25, que nos da 150. El siguiente valor sería 8 por 23, que nos da 184. El siguiente valor, que sería 10 por 11, que nos daría 110. Perfecto.
Ahora tengo que ¿qué? Sumarlos, porque eso representa este símbolo. Este símbolo indica sumatorio. Entonces los voy a sumar. Esa suma me da 530. Perfecto. Esa suma nos da 530. Entonces ahora voy a tomar ese valor y lo voy a reemplazar acá en mi ecuación de media o promedio. Listo. Entonces sería 530 sobre el total de operarios, que sería 85. Y esa división nos da 6,23. Esto indica que en promedio un operario tarda en empacar esos 100 paquetes en la caja 6,23 minutos. Entonces lo colocamos acá. Un operario tarda a un operario en promedio empaca 100 galletas, 100 paquetes de galletas en 6,23 minutos. Listo, perfecto. Ahora vamos a calcular la moda, ¿sí? Para la moda, lo primero que debemos de seleccionar es en esta columna, en el de la frecuencia absoluta, qué valor tiene, es el mayor, o qué valor tiene, o qué intervalo tiene mayor frecuencia absoluta. Si analizamos y comparamos los datos del 9 al 11, sabemos que el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta es de 5 a 7 porque su frecuencia es 25. Entonces vamos a cambiar el colorcito para que lo tengamos en cuenta. De acá vamos a seleccionar algunos datos que vamos a reemplazar en la ecuación. Listo. Vamos a analizar esta expresión, que es la ecuación de la moda. LI es el límite inferior. El límite inferior son, en este caso, el primer valor, 5. Límite inferior y límite superior. El límite inferior en este intervalo siempre es el primer valor, que sería 5. A es la amplitud, ¿sí? La amplitud, ¿cómo se determina? Calculando la diferencia de estos valores. A 7 le resto 5 y me da 2. Quiere decir que la amplitud del intervalo es 2. D1 se calcula de la siguiente forma, D1 y D2. D1 se calcula restando a la frecuencia de mi moda, que es 25, le resto la frecuencia, acá dice sub i menos 1, quiere decir ese sub i menos 1 anterior. ¿Cuál es la frecuencia anterior? 17. El más 1 indica la que sigue o la posterior, que sería 23. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Sería 25 y mi frecuencia anterior, sub i menos 1, 17. Perfecto. Y eso me daría 8. Ahora vamos con la siguiente. 25, que es la frecuencia de la moda, menos la que sigue, que sería 23. Listo, perfecto. Y esa resta nos daría 2. Ahora esos valores los voy a reemplazar en esta ecuacióncita. Entonces dice m sub o, perfecto, es igual al límite inferior, que dijimos que es 5, la del intervalo, ¿sí? 5, más, ahora tenemos D1 que es 8, dividido 8 más 2, por 2, que es mi amplitud. Entonces hago esta operación, y me daría 5 más, y acá multiplico 8 por 2, 16 sobre 10. ¿Listo? 8 más 2, 10. Perfecto. Hago la división de estos dos valores de la fracción. Entonces me quedaría igual a 5 más 1.6, y eso es igual a, bueno, coloquémoslo acá, eso es igual a 6,6. Eso quiere decir que la moda en nuestra muestra es 6,6. Entonces vamos a colocar el tiempo que toman
el tiempo que toman con mayor frecuencia los operarios para empacar las galletas es de 6,6 minutos. Listo, perfecto. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana me indica el dato que está en el centro, ¿sí? Con esto yo puedo determinar algunos porcentajes. Listo. Para este cálculo, lo primero, o para calcular esta medida de tendencia central, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular este valor, n dividido 2. Entonces, n dividido 2. Recuerden que n es el número de operarios. ¿Cuántos operarios tenemos en nuestra fábrica? 85. Lo divido en 2. Y eso me da 42,5. ¿Qué voy a hacer con ese dato? ¿Sí? Ese dato lo voy a buscar en la frecuencia acumulada, en esta columna, ¿sí? Voy a utilizar esta columna para determinar cuál es mi límite inferior, cuál es mi frecuencia, mi amplitud, etc. Entonces voy a buscar en esta columna de la frecuencia acumulada un valor mayor o igual a 42,5. Entonces yo voy comparando y me doy cuenta que el dato que es mayor o igual a 42,5 es 51. Entonces me ubico acá. Eso quiere decir que voy a utilizar este intervalo y las frecuencias y las marcas de clase para hacer mi cálculo de la mediana. Entonces vamos a analizar qué significa cada una de estas cositas. LI, límite inferior, sería 5. N dividido 2 ya sabemos que es 42,5 menos F mayúscula sub I menos 1. Eso quiere decir que este valor es la frecuencia acumulada anterior. Ese I menos 1 es anterior, quiere decir 26. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 25. Y mi amplitud, ya sabemos que es 2. Listo, vamos a reemplazar esos valores en la ecuación. El símbolo para esta es este. Si se dan cuenta es muy parecido al de la media. Listo. Vamos a buscarlo acá. Bueno, no lo encuentro. Entonces vamos a colocar. No encuentro el símbolo como tal. Listo. Vamos a volverlo a copiar. Listo, perfecto. Entonces la medida es igual al límite inferior, que es 5, más, y vamos a colocar n dividido 2 es 42,5 menos la frecuencia acumulada anterior a 51, que es 26, dividido la frecuencia de ese intervalo, que es 25, la frecuencia absoluta, por eso acá es minúscula I sub I, que es 25, por mi amplitud, que en este caso ya sabemos que es 2. Listo. Entonces hacemos esa operación, nos daría 5 más, acá la hacemos paso a paso, 42,5 menos 26 nos daría 16,5 sobre 25 por 2. Listo. Entonces
sería 5 más 16,5 por 2 me daría 33 dividido 25 me daría 1,32 y sumando estos valores me daría que la mediana es 6,32 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de los operarios se demoran menos de 6,32 minutos y el otro 50% de los operarios se demoran más de 6,32 minutos. Entonces podemos escribir como esa conclusión. El 50% de los operarios tardan en empacar las galletas. El 50% de los operarios tardan en empacar las galletas un tiempo menor a 6,32 minutos las 100 galletas. Las 100 galletas. Listo. El otro 50% lo hace gastándose un tiempo mayor a este. Entonces el 50% de los operarios tardan en empacar las galletas un tiempo menor a 6,32 minutos. Esta partecita nos sobra. Sí, ya me di cuenta. Minutos. Perfecto. Nos quedaría así. Entonces ya tenemos la media, mediana y moda. Si ustedes se dan cuenta, son medidas de tendencia central que están muy próximas. ¿Listo? Si nos ubicamos acá en 6,23, nos damos cuenta que la mediana está hacia la derecha, que es un poco mayor, y continua a ella estaría la moda, que es 6,6 minutos. Listo, chicos, espero que tengan una buena tarde. Hasta luego.